Ante todo, quiero dar las gracias a Mario Nitti y a los organizadores por permitirme estar hoy con ustedes en el tercer Encuentro Federal de Administración Integral Parlamentaria. Me habría encantado estar allí, pero como no ha sido posible, las tecnologías me van a permitir que a través de esta videoconferencia pueda compartir con ustedes los procesos selectivos del personal al servicio de los parlamentos, las mejores prácticas y la transparencia. Permítanme que me presente. Mi nombre es Mónica Moreno Fernández Santa Cruz, soy letrada de las Cortes Generales, funcionaria del Parlamento Español y desempeño el puesto de directora de Recursos Humanos y Gobierno Interior en el Congreso de los Diputados, además de ser la letrada asesora de la Comisión de Economía y Empresa en dicha Cámara. Cuando hablamos del personal al servicio de las cámaras, nos referimos siempre a la tipología de este personal, a cuáles son sus funciones, sus derechos, sus deberes. Pero claro, hay una cuestión que es previa a todo lo que acabamos de señalar y que es realmente importante, que es el proceso selectivo de este tipo de personal. Me gusta siempre decir que cuando hablo de las cuestiones de personal, parto, digamos, de lo que son los conceptos ideales, los conceptos básicos, si tuviéramos una cámara que acabamos de montar. Pero, lógicamente, hay cuestiones relativas al personal que ya existe en las cámaras y que, por tanto, pues es personal que requiere otro tipo de integración, otro tipo de medidas que cada uno de ustedes tienen en sus países. Por eso, entiéndanme, me voy a referir a lo que yo creo que debe de ser, digamos, el modelo a seguir o el ejemplo dentro de la selección de personal en las cámaras legislativas. A este respecto, garantizar la eficacia y el funcionamiento de cualquier organización requiere acertar con dos aspectos fundamentales: saber seleccionar el perfil adecuado que se necesita para las funciones que se han de desempeñar y ser capaz de retener el talento que se ha seleccionado. Esto nos llevaría a hablar de formación, de promoción profesional. No entra dentro de esta conferencia que tenemos en este momento, aunque es un tema realmente importante que podríamos tratar en otra ocasión quizá. En cualquier caso, lo que decíamos anteriormente, el saber seleccionar el perfil adecuado, es algo que afecta tanto al ámbito privado como al ámbito público, pero con una gran diferencia. En el ámbito privado, el empleador puede determinar de la manera que quiera cuál es la selección del personal que necesita para su empresa. En el ámbito público es muy diferente, porque los procesos selectivos públicos están cincelados por un derecho fundamental de acceso a la función pública, en el caso español consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución española, que se refiere al derecho de acceso a los cargos en condiciones de igualdad, comprendiendo el acceso tanto a los cargos representativos, mediante sufragio pasivo, como el derecho al acceso a la función pública, y conforme además a los principios de mérito y capacidad que consagra el artículo 103.3 del mismo texto fundamental. El acceso al empleo público, por tanto, lo debemos de contemplar en el marco del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, que también se recoge en los artículos 21.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nos vamos a referir en el caso español a cómo se accede a tanto a la condición de funcionario de las Cortes Generales, siendo personal que es de las dos cámaras en sus procesos selectivos, como el personal laboral de las dos cámaras. Y me refiero también al personal laboral de las dos cámaras, que nunca puede desempeñar funciones que correspondan al cuerpo de funcionarios de las Cortes Generales, sino otras diferentes y que precisan las cámaras, como por ejemplo los traductores e intérpretes, como los médicos, etcétera, pero que en su regulación y proceso selectivo se han ido acercando las mismas garantías que tienen también los procesos selectivos de los funcionarios de los cuerpos generales, de los cuerpos de letrados, de los cuerpos de archiveros bibliotecarios, asesores facultativos, técnicos administrativos, taquígrafos y redactores, taquígrafos y estenotipistas, y también de ujieres. Todos estos cuerpos, igual que los procesos selectivos laborales, se van a reclutar por unas oposiciones propias en las que se tienen en cuenta las especialidades y la especial importancia, por supuesto, podemos decir, ¿no? Pero las especiales requieren lo que requiere el Parlamento, la imparcialidad, la especialización en las funciones para todo aquello que se precisa dentro de las cámaras legislativas. Desde este punto de vista, me voy a referir a varios aspectos fundamentales dentro de un proceso selectivo y máxime dentro del Parlamento, que además tiene el techo de cristal y es lo que precisamente se ve por parte de todos los ciudadanos. Por tanto, la democracia, la transparencia y la publicidad adquiere una importancia vital. Cuando hablamos de procesos selectivos de personal al servicio del Parlamento, debemos de empezar por el principio, es decir,
por un plan de empleo público. Esto es fundamental por dos motivos. En primer lugar, porque el plan de empleo público debería de recoger todas las necesidades del Parlamento, de las cámaras legislativas en materia de personal, en un determinado periodo, teniendo en cuenta cuáles son las jubilaciones, los posibles fallecimientos que haya habido y las necesidades por nuevas funciones o por el incremento de la carga de trabajo en todos los aspectos relativos a las funciones del Parlamento, de la Cámara Legislativa. Además, esto nos garantiza, por otro lado, si es un plan de empleo público que se hace público y que además tiene un determinado decalaje en años, que haya un buen banco de candidatos que vayan a presentarse a las pruebas selectivas, que se vayan a preparar las distintas pruebas, los ejercicios, los temarios que van a constar en la convocatoria de cada proceso selectivo. Esto es sumamente importante. Es una conociendo los temarios, conociendo cuáles son las pruebas y conociendo además cuáles son las plazas que se van a ofertar y en qué tiempo, en qué años y con qué tiempo para podérselas preparar. Este plan de empleo público además es importante en las cámaras legislativas. Seguro que todos compartimos los mismos problemas: la disolución anticipada, las disoluciones cuando el plan de empleo público está a medios, cuando la convocatoria está a media de una celebración o próxima a celebrarse, y entonces se retrasan todas las cuestiones relativas a personal, con el problema que ello implica tanto para los posibles candidatos que se ven lógicamente decepcionados de alguna forma, ¿no?, en el plazo en el que tienen que celebrarse sus oposiciones, pudiendo perderse algunos de los mejores candidatos, y por otro lado para el Parlamento, que acabamos teniendo siempre dificultades en cuanto al personal que se precisa para cumplir de la mejor forma posible todas las funciones que tienen encomendadas. Una vez que tenemos el plan de empleo público, que debe de publicarse, que debe tener una determinada periodicidad y contemplar todas las plazas, por supuesto pudiendo modificarse en el caso de que a lo largo del tiempo se detecten nuevas necesidades y todo bien presupuestado, debemos de pasar a cuál es la ley que va a regir el proceso selectivo, cada uno de los procesos selectivos que arrancan de ese plan de empleo público. Esta ley es el texto de la convocatoria. La convocatoria es la parte más importante, dentro por supuesto de las normas que rijan toda la materia de personal del Parlamento, pero es la que va a regir ese proceso selectivo. Y ahí tiene que estar muy claramente identificado cuáles son los temas, las habilidades que se vayan a requerir, los requisitos de titulación, los requisitos que se refieran, por ejemplo, si hubiera experiencia, si hubiera algún otro tipo de requisito que se pueda exigir, debe de constar claramente en la convocatoria. Además, deben de constar todas las pruebas que se vayan a hacer, sean casos escritos, sean casos pruebas orales, prácticos, idiomas, y los criterios que vayan a servir al tribunal además para determinar quiénes son quienes superan dichas pruebas. Esto es sumamente importante y es una garantía para todos los que se presentan a este proceso selectivo. Me gustaría detenerme en dos aspectos. En estos dos aspectos que me voy a detener, el primero, dentro de ese proceso selectivo, se va a referir a las oposiciones masivas en las que hay un gran número de aspirantes, o bien simplemente aquellas oposiciones en las que se permite tener antes una prueba tipo test, bien sea un psicotécnico, en algunos casos, como por ejemplo sucede en el cuerpo de Ujieres, o bien un test teórico en el que se contienen diversas preguntas con varias opciones. ¿Cuál es la ventaja que tienen estas pruebas? La objetividad en su corrección. Todas las pruebas deben intentar corregirse en la medida de lo posible de manera que garantice el anonimato de quienes se presentan y de que esta forma sea una garantía para que no exista ningún tipo de clientelismo político. Ello lleva también a otra cuestión, a que las pruebas tipo entrevista en las que predominan los criterios subjetivos se eviten en la medida de lo posible. Esas pruebas no deben de realizarse de esta manera subjetiva, sino que deben de articularse a través, por ejemplo, de procedimientos relativos a casos prácticos en los que se pueda también ver la capacidad de expresión oral, la capacidad de resolución o de determinadas reacciones que puedan tener los aspirantes a los cuerpos de funcionarios en función de las habilidades que bien diseñadas debemos de tener en dicha convocatoria. En la convocatoria debe de figurar también el tribunal que ha de juzgar el proceso selectivo. Aquí es muy importante evitar todo tipo de clientelismo político, por supuesto, todo tipo de condicionamiento político. Hablamos de la selección imparcial y objetiva de personal funcionario o laboral con arreglo a los principios de mérito y capacidad. Fundamentalmente, en el caso del personal funcionario, de quien se predican todas las condiciones de imparcialidad, de garantía, etcétera, más relevante en cuanto a las funciones que se realizan con respecto al propio Parlamento. El tribunal además debe evitar otra cuestión que también es que tampoco se ve como favorable para poder juzgar los procesos selectivos, que es el corporativismo. No debe contener más funcionarios pertenecientes a los cuerpos a los que se vaya a convocar el proceso selectivo, puesto que ello conlleva también a una visión corporativista que tampoco es la más
adecuada. Además, deben contenerse todas las causas de abstención y de recusación relativas a los tribunales. Por otro lado, dentro de los ejercicios debe de establecerse todo tipo además de resolución de empates, debe de establecerse también cuáles son las preguntas que en caso de que alguna se pueda impugnar en un plazo que se pueda abrir, por ejemplo, para los candidatos con las máximas garantías de transparencia, puedan impugnarse, que pueda por el tribunal prorratearse si es necesario, cuál es el número de preguntas que deben de ser acertados para poder aprobar el examen, establecerse con publicidad quiénes son quienes han superado las pruebas. Es decir, todas estas garantías deben de estar extremadamente cuidadas por parte del proceso selectivo. Todas ellas deben de reflejarse por el tribunal en las actas del mismo, en las actas que se levantan de sus reuniones. Esas actas no tienen que ser públicas, sin embargo, sí que tienen que recoger todos los criterios y todo lo que ha acordado el tribunal, puesto que en caso de recurso debe de poderse acceder evidentemente por quien tiene un interés en el proceso selectivo y quien se ha visto mermado en los derechos a presentarse al mismo y puede, por tanto, estar capacitado para recurrir el acceso a dichas actas y a todo el contenido que tengan las mismas. Y aquí me gusta también señalar que dentro de esa posibilidad de recurso se establecen las garantías de igualdad de armas para todos los que han estado presentes o interesados en dicho proceso selectivo. Claro, si alguien recurre a un proceso selectivo que otros candidatos, otros aspirantes han superado en las pruebas, deben de poder defenderse, es decir, debemos de velar no solamente por la transparencia, sino por principios tan importantes como la igualdad de armas a efectos procesales, por ejemplo, en cuanto a los recursos que haya. También debemos distinguir aquellas cuestiones que han de resolverse por el tribunal sin mayor dilación para que no se retrasen los procesos selectivos, otra cuestión que es preferible evitar, y aquellas que por poner fin al proceso selectivo para un determinado aspirante deben de ser resueltas de una manera, digamos, dentro de los recursos que se pueden establecer y que también deben de figurar en la convocatoria. No puedo extenderme mucho más y, sin embargo, son muchas las cuestiones que se me ocurren dentro de la transparencia. Me he centrado en las más importantes quizá, que me parecen que son el plan de empleo público y que es la definición de las convocatorias y de determinados ejercicios que deben de evitarse por su subjetividad, tendiendo a la transparencia, a la objetividad y a la publicidad de todo el proceso selectivo, así como también al régimen de recursos, que lógicamente es sumamente importante. Quizá en sus preguntas a continuación podamos hablar de otra serie de cuestiones relativas con la transparencia, pero no olviden en ningún caso que lo más importante para el personal del Parlamento es que sepamos dibujar muy bien cuál es el proceso selectivo, cuáles son las funciones que van a desempeñar, cuáles son los requisitos que debemos de exigir y hacerlo todo dentro de una transparencia y de una publicidad que haga ver a los ciudadanos que quienes trabajan en la función pública, quienes trabajan en el Parlamento, son los mejores candidatos para ellos, para representar los intereses nacionales y de la democracia. Y no pudiendo extenderme mucho más, aunque me gustaría, les agradezco muchísimo su atención.